Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Concertamos la entrevista para hoy, pues para que agarrara carne el tema después de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sienta un precedente en donde rechaza las controversias que presentaron magistrados electorales de Veracruz y Tabasco en contra de la reforma política que plantea el reemplazo de funcionarios de institutos electorales del país. Y este fallo va directamente al Tribunal Electoral de Tabasco. Pero, siento un precedente porque de manera inmediata se dirigen las miradas hacia el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, porque hablan de que ya no tendrían el control de las elecciones, lo haría el Instituto Nacional Electoral, que ayer quedó avalado, por cierto, su integración en el Consejo, que va a presidir Lorenzo Córdoba, un alto especialista en la materia. Entonces vamos por partes, mi querido Gustavo. ¿Cómo viste este fallo? Ya hablaron los del Tribunal Electoral de Tabasco, ellos dijeron, bueno, si hay que entregar, entregamos. ¿Quiénes van a operar las elecciones? ¿Cómo se va ahora a vislumbrar el camino de los procesos electorales en Tabasco y en México? La verdad es que tu invitación me agrada, sobre todo en este momento transitivo, podríamos decir, en cuestión de las instituciones electorales a nivel nacional, que afecta de alguna forma también a las locales, porque vamos a depender más del INE, valga el dicho, porque ese fue, ha sido la preocupación de algunos partidos políticos de que nosotros somos, o se ha cuestionado, de que somos siempre sujetos o presionados por los gobiernos de los estados. Por los gobernadores de los estados. Yo no sé, y voy a hacer un paréntesis breve, yo no sé qué se quejan los partidos, si negociaron qué consejeros se iban a quedar y iban a integrar el Consejo General del INE, que fueran afines también a sus intereses, como el Partido Acción Nacional, con una consejera que perdió por negociar una entre que iba a quedar 3 años, por otra que quedara 9 años. ¿Con qué calidad moral integras un consejo electoral con personas que sean afines a si no a tus ideales, pues afines a ti? Yo lo que debo, desde mi punto de vista, lo que debe pasar a formar parte, tal vez sea una parte importante el que ellos decidan, porque tienen una gran influencia dentro de la integración también del instituto, forman parte de... Sí, claro. Y ese instituto se crea precisamente de una forma plural. Desde luego tienen que dar opinión, pero ahí la responsabilidad, y te lo digo honestamente, la responsabilidad cae en el consejero. El presidente. De cada uno de los consejeros, el que te haya propuesto un partido no te obliga y no estás obligado a responder a sus intereses. Claro. En el momento de emitir un voto, al momento de resolver una situación o como dice, votar un acuerdo, un dictamen que pueda estar a favor o en contra de un partido político. Yo creo que ahí es el profesionalismo y la visión de autonomía que debe tener muy claro el consejero. El consejero, el que asume el cargo. Así es. El respeto a su trabajo y a la ciudadanía. Así es, a su profesionalismo. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia de esto del fallo de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo los deja a ustedes? ¿Cómo ves? Porque ya opinó la licenciada Alma Rosa, Isidro Asensio todavía no, el maestro Quevedo Georgana tampoco, pero ellos dicen, en un momento dado entregamos el Tribunal Electoral de Tabasco. Mira, ellos tienen, ahí en un transitorio, pueden formar parte también de las propuestas para ser magistrados del Tribunal Electoral, pero ahora le corresponde al Senado la designación de ese procedimiento, de elegir a los magistrados que van a integrar los tribunales electorales locales de cada entidad federativa. Así como nosotros también ya es atribución, la designación de nosotros, el Consejo General del IFE. Del INE, ahora del INE. Del INE. Del nuevo INE. Del INE. Entonces, ¿Qué estamos hablando? ¿De una renovación total de todos los consejos? Mira, hay un transitorio en la parte, el cuarto transitorio,
el cuarto transitorio de la reforma constitucional, que dice que en el caso de las reformas políticas hechas a los artículos que se lleva a cabo en esta reforma político-electoral, no entrarán en vigor para los estados que tienen procesos electorales en el 2014. 2014, o sea, bueno, ¿y los de 2015? Es que el proceso electoral empieza en 2014 en agosto, para nosotros. ¿Agosto, octubre? No, octubre, conforme a la nueva reforma, se entiende que tenemos que empezar en octubre, lo cual el proceso electoral empieza en 2014. Lo cual establece eso porque no tengan los estados el tiempo suficiente para aterrizar la reforma de las leyes secundarias. Porque para poder, los estados, las entidades federativas, para poder llevar a cabo esa reforma, tienen que esperar la ley reglamentaria que van a hacer a nivel federal. Claro. ¿Por qué? Porque ya no va a ser nada más federal, sino va a ser nacional esa legislación. Ya con las leyes secundarias. De hecho, el mismo Lorenzo Córdoba decía que estaban en riesgo muchos procesos electorales de 2015 por no apresurar o por no establecer bien las leyes secundarias de la reforma político-electoral. Él mismo lo reconoció en una entrevista. Desde luego, entonces, es muy complicado. Eso es lo que tú interpretas, y a lo mejor alguien más te dice, no, es que no nos referimos a que arranques el proceso en 2014, sino que vayas a las urnas en 2014. Porque es el 2014, una cosa es selección, otra cosa es proceso. Tenemos que tener muy claro. Y entonces el cuarto transitorio dice que quienes arranquen su proceso en 2014. No dice como es, que tengan proceso electoral a partir de 2014. No podrán ser, no podrán haber cambios. No podrá haber cambios, no podrán llevar a cabo la reforma. Imagínate, nada más te voy a poner un ejemplo. A ver. La reforma tiene que estar en julio, según se habla. La reforma federal. Sí, de ahí, con todas sus... A partir de ahí, los estados, entidades federativas que tienen proceso electoral, tienen que apresurar su reforma local. Y adecuarla a la nacional. Adecuarla a la nacional. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen? Está muy reducido porque los espacios se van acortando. Y por eso precisamente ahí es donde el transitorio tiene validez. A ver, entonces, con esto entiendo que el proceso electoral de 2015 finalmente recaerá en la responsabilidad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco. Todavía, y a ustedes como consejeros. Sigue estando bajo la responsabilidad de los institutos locales todos los procesos electorales. ¿Sí? Pero salvo con la vigilancia del INE. Es una vigilancia. En caso de asuntos que tengan un determinado interés o una elemento de duda o que los mismos partidos empiecen o presionen, puede atraer el INE, atraer esa organización de ese proceso. Pero la reforma electoral federal, la reforma constitucional de manera particular, sigue dejándole las atribuciones al instituto, a los institutos de las entidades federativas, toda la función que tienen hasta este momento. Solo en caso concreto podrían el Instituto Nacional Electoral, atraer esa función. Y hablamos de manera parcial, puede atraer, instalar casillas únicas, puede acordar esto, pero ojo, también puede organizar el proceso electoral siempre y cuando los consejeros o alguna parte del proceso electoral, cuando haya una petición expresa del Consejo. Especial, y de la mayoría de los integrantes del Consejo Electoral local. ¿No? Así. ¿Qué futuro le ves al IEPCT? ¿Cómo están? ¿Cómo está ese organismo? Digo, ¿cómo lo veo desde fuera? Digo, porque estabas con el pendiente. Sí, deprimido. Mira, sucio, la verdad que oscuro. Es bastante difícil para nosotros el año pasado, este año, sin recursos. No hemos podido tener los recursos necesarios para hacer ciertas actividades. Tenemos limitadas... ¿Ya se acabaron la lana de 2014? Se ha ido utilizando parte del patrimonio para mantenerlo vivo, de alguna forma.
Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, cuando viene el presupuesto, pues dice tanto para el IEPCT. Pero no se previó el recurso mínimo para la subsistencia. Se tuvo que liquidar a muchas gentes que eran de muchos años de trabajo y que tenían una experiencia en materia electoral que va a ser difícil ahora volver a tener. Por el pago de finiquitos es que se redujo entonces el dinero. Sí, porque yo veo que a la mayoría de las dependencias año con año se les incrementa un 5, un 10%, un 20%, o se les deja el mismo presupuesto del año pasado, pero no menos. Aquí nos dieron, normalmente para subsistir tenía que tener el instituto 55 millones de pesos por todo lo que es gasto, mantenimiento, luz, nómina, gasolina, rentas, todo eso. 55 millones. Mínimo. ¿Y cuánto les dieron este año? 32. No, bueno. O sea, sí les redujeron el presupuesto. Sí, no hubo... pues iba a desaparecer, Gustavo. Tienen que darnos recursos porque no desaparece conforme a la reforma electoral. No desaparece ningún instituto electoral de las entidades federativas. O sea, se quedan con su nombre, su estructura y todo. Así es. Pero regulados incluso por aquí hay algo muy importante. Una vez integrado el Instituto Nacional Electoral y a partir de que entre en vigor las normas previstas en el transitorio segundo anterior, hablando de los transitorios y hablando de las reformas constitucionales que se hicieron a los artículos, las funciones correspondientes a la capacitación electoral, así como la ubicación de casillas y la designación de funcionarios de las mesas directivas en los procesos electorales locales se entenderán delegadas a los organismos públicos locales. Organismos públicos locales. ¿Qué quiere decir los institutos? En este caso, el Instituto Nacional Electoral podrá reasumir dichas funciones con mayoría del Consejo General. O sea, tiene que haber una votación y una decisión del Consejo General. Pero eso en dado caso que hubieran... Que así lo lo decidieran ellos, pero además, o que se diera un caso de que por observaciones o que no se están cumpliendo con las normas previstas o alguna violación, o que se pueda argumentar que la designación de esos funcionarios se está haciendo de manera sesgada, entonces podría en un momento dado el INE o el Consejo General del INE reasumir el control de la designación o selección de los funcionarios de mesa directiva de casillas o la ubicación de ellas.